Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Aviation Videos. Hoy voy a tener la oportunidad de darles un tour en el avión en el que yo empecé mi carrera como piloto aviador. No empecé volando el avión o este tipo de avión, empecé en el suelo como tripulación, como crew member en un lugar donde fumigábamos y fue donde comencé a trabajar con aviones. Acercándome a aviones fue mi punto de contacto donde pude comenzar. Ok, mis amigos, hace 21 años tuve la oportunidad de comenzar mi carrera en aviación en un lugar con un avión como este. Bueno, no este avión, pero un lugar como este. Me acuerdo que allá en Arkansas tuve la oportunidad de llegar a una pista de fumigación y llegué a preguntarle al dueño, ahí con todo mi inglés mocho, de si tenía trabajo para mí. Y para sorpresa mía, el americano me dijo que sí tenía trabajo, era temporada alta de fumigación, así que necesitaba gente que le ayudara a fumigar. Entonces, ahí fue donde empecé. Me acuerdo que el primer trabajo que me dio fue ayudarle al mecánico a venir aquí en esta parte de aquí, en esta porción, a cambiar la llanta de atrás. Ese fue mi primer trabajo. Me acuerdo que me acerqué y no podía yo creer que estaba tan cerca de un avión y trabajando en un avión. Y mi primer trabajo fue ayudarle al mecánico a cambiar la llanta de atrás, que estaba toda gastada. El mecánico estaba de este lado y me decía cosas ahí en inglés que yo ni le entendía. Y yo estaba embelesado. Le ayudé a quitar, era el tren de aterrizaje y la llanta, lo que teníamos que arreglar ahí. Y así fue como comencé yo con esto de la aviación. Y para sorpresa mía, en ese lugar, más que trabajo, fue en realidad mi escuela, porque no solamente pude aprender los principios básicos de aprender a volar, sino los principios básicos también para darle mantenimiento a las partes del avión, al avión y para aprender más de mecánica de la aviación. Pero en realidad lo que era en aquel tiempo, que les he platicado mucho, era el punto de contacto. El solo hecho de poder venir y tocar el avión, verlo de una forma material, meter mis manos y tocarlo ahí, hacía que se reforzara ese sueño, que se hiciera más fuerte. El solo hecho de poder venir y tocarlo, olerlo, sentir todo esto, lo único que hacía era alimentar el sueño en mi corazón, en mi mente. Ahí fue donde empecé. Después, poco a poco, ya fuimos haciendo otros trabajos más sofisticados. Llegó un punto en el que teníamos que aprender a quitar toda esta piel del avión. Todos estos tornillos se llaman cam locks, se quitan, todas estas partes se quitan y quedan los puros tubos del avión y hay que lavarlo, limpiarlo para quitar los químicos que corroen mucho la estructura, y ese era el trabajo que hacía. Esta parte eran los booms, o son los booms por donde sale el químico cuando se hacen sprays líquidos, y es como se ponen diferentes tipos de sprayers y es como se hace la dosificación para que salga el líquido del químico para las plantas. En Arkansas fumigábamos mucho lo que era el arroz y el algodón. Y ahí fue donde empecé no solamente a conocer los diferentes controles del avión, para qué servían y qué eran, sino a empezar a trabajar con ellos. Y eso fue en realidad una escuela increíble para mí. Trabajamos en Había veces que teníamos que trabajar de noche. Estos son focos, aquí los van a poder ver. Son focos, estos se bajan y uno puede trabajar de noche. En Estados Unidos uno puede volar visual de noche. Es el único país donde se puede volar visual de noche. Así que se bajaban los focos y en los campos el fumigador hacía su trabajo. Yo tenía que estar en una camioneta, en un camioncito, para cargarlo de combustible, cargarlo de fertilizante granulado o de fertilizante líquido. Y luego había que venir y lavar el avión, mantenerlo limpiado, encerarlo para que pudiera volar bien el avión. Y a veces que se ponchaban las llantas o había que hacer mantenimiento ligero del avión, teníamos que hacerlo. Todas estas partes tenía uno que conocerlo muy bien. Había uno que aprender a quitar el sistema de booms, sprayers, y cambiar otro spray, que es el sistema para granulado. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes, esta es una bomba. Esta bomba lo único que hace es, con el movimiento del aire, da vueltas. Ahí ven ustedes la bomba y saca el líquido, ya sea fertilizante o el químico, y lo mete por ese tubo, y por ese tubo se va al sprayer y se tira. Ahora, este es intercambiable, hay que quitarlo para poner el sprayer para granulado. Y esta de aquí es un imán en realidad, se van a dar cuenta aquí, esta parte de aquí es un imán, es el cable eléctrico, y adentro tiene un switch. Cuando activa ese switch, este imán se activa y la propela del abanico se amarra y ya no funciona. Cuando llega el piloto al campo,
activa el switch, se desactiva el imán y entonces empieza a dar vuelta y empieza a aventar el líquido cuando se fumiga con líquido. Había veces que había que cambiarla, de aquí donde se amarra, había que cambiarla, quitarla y poner un sprayer que es un equipo largo para tirar lo granulado. Esto era para lo líquido. Aquí pueden ver cómo sale el tubo del hopper, le llamamos, del tanque. Ahorita se los enseño. Por ahí sale, entra a la bomba y de la bomba se va hasta la parte de los sprayers. Esta parte de aquí es para el granulado. Adentro el piloto tiene una palanca, la activa y esto se baja y se abre aquí y empieza a salir el producto granulado. Entra un sprayer de aluminio y es lo que lo sprayea, lo que lo abre en los campos. Y wow, es increíble. Estoy temblando ahorita de emoción. Estoy teniendo flashbacks porque me estoy acordando. Yo tenía que calibrar estos tornillos. Lo medíamos por vueltas, 1 o 2 vueltas. Lo tenemos que calibrar hacia arriba para dosificar la cantidad de granulado que queríamos que saliera. Eso tenía que hacerlo yo. Y luego darle mantenimiento total al avión. Pero miren, el landing gear, increíblemente sofisticado, fuerte, porque tenemos que trabajar en campos muy improvisados, en las brechas, en la orilla de los campos, donde era mucha tortura para el avión, pero el avión está equipado para ello. Todo esto teníamos que quitarlo para darle mantenimiento a la turbina. Era un constante trabajo. Limpiar, siempre tenemos que pelear contra los químicos que no solamente son tóxicos para el ser humano, sino que dañan la estructura del avión. Hay que limpiarlo constantemente. Esta tiene una turbina adentro, se conecta a una propela y pueden darse cuenta las salidas de los gases calientes. Este tiene 5 aspas en la propela, lo cual lo hace muy potente, muy poderoso para poder trabajar. No sé cuántos galones tenga este hopper, pero debe ser como de 500 o 700 galones, no sé. Ya no me acuerdo, pero es toda esta parte desde aquí hasta donde empieza la cabina, todo ese es el tanque, donde va el químico, que puede ser en forma granulada o forma líquida. Puede ser fertilizante, puede ser herbicida para tratar las plantas. Y estas partes de aquí son para sostener los booms. Esas partes de ahí, los sprayers o booms le llamamos, lo sostiene. Había veces que había que hacer todo esto uno solo. Típicamente el americano no le gusta trabajar después del sábado a mediodía. Cuando uno está en la temporada alta del algodón y del arroz, pues no puede parar. Entonces, eso sí, los mexicanos siempre somos muy trabajadores. Y yo tenía que quedarme a trabajar después del sábado en la tarde, y el domingo casi nadie venía a trabajar excepto yo y el piloto. Entonces yo tenía que hacer solo todo esto. Generalmente trabajamos en parejas, 2 personas lo hacen, pero había veces que tenía que hacerlo yo solo. Me acuerdo que tenía que aprender a cambiar la bomba yo solo y poner el sprayer al mismo tiempo. Típicamente empezábamos a las 5 de la mañana, sprayábamos líquido hasta como las 9 de la mañana. Se empezaba a mover el aire, quitaba yo la bomba esta y ponía el sprayer granulado, para fertilizante granulado, y con eso podía trabajar de las 9 de la mañana hasta como las 5 o 6 de la tarde con granulado, porque hacía aire. Como a las 5 o 6 de la tarde se bajaba el aire otra vez, quitaba el sprayer de granulado, ponía la bomba para líquido y trabajábamos el resto de la tarde, de 5 o 6 hasta 8 o 9 de la noche. Y lo terminábamos en la noche y teníamos que lavar el avión, limpiar los químicos, dejar todo preparado para el día siguiente. Había veces que el americano no quería trabajar los fines de semana, y a mí pues no necesitaban doblarme el brazo para venir y trabajar los domingos, así que yo me volví el dueño del avión o el piloto se volvió muy dependiente de mí, porque yo era el único que trabajaba los domingos, así que él era el que compartía conmigo las fórmulas para las recetas, para los químicos, las mezclas, para poder ya sea el insecticida, ya fuera fertilizante líquido o granulado. Así fue como yo me fui convirtiendo en una persona muy indispensable para la operación de él. Había que llenarlo de combustible, allá arriba están los tapones del combustible, mantenerlo limpio, encerado y darle mantenimiento. Ahí ese tapón es para echarle
un líquido especial, un aceite especial que produce humo para marcar los campos cuando uno entra o aterriza. Hay veces que funciona para el windshield, para echarle el líquido al windshield y mantenerlo limpio. Esa ventila es de aire fresco. Y esta parte es donde conectamos una manguera. Aquí esto se quita de aquí, se conecta la manguera, se abre y entonces yo estoy mezclando los químicos en unos tanques especiales. No sé si alcanzan a ver allá al fondo, donde está el cono. Ahí están los tanques. En esos tanques se mezclan los químicos y de ahí con una manguera especial de ese tamaño se conectaba y empezamos a bombear. Allá está otra manguera igual por el otro lado. Empezamos a bombear el químico dentro del hopper y entonces ya se iba el piloto a hacer su trabajo. Tiene dos entradas el avión, del lado derecho. Del lado izquierdo la puerta se abre para un lado y se mete. Pero es increíble las cosas que podíamos hacer en este avión. Miren el tamaño del rudder, la capacidad. Y tiene que ser un rudder muy grande porque el avión tiene una potencia increíble, muy grande. Refuerzos para el elevador. Esta parte de aquí era muy importante. Tiene que estar abierta esta parte de aquí, porque generalmente el fertilizante granulado o los químicos vienen y se quedan en la orilla del fuselaje y eso hace que se corroa la estructura muy fácilmente. Hay que estar constantemente limpiando esta porción porque siempre se corroe, se daña por los químicos. Por eso lo diseñaron así, que esté abierto para que puedas tú pasar el sprayer con el agua y mantenerlo limpio. Había que engrasar constantemente diferentes piezas en el avión. Y claro, yo no era mecánico, yo nada más trabajaba en el suelo, pero yo le ayudaba, asistía al mecánico y podíamos hacer diferentes trabajos. Aquí en la parte de abajo se van a poder dar cuenta más del sistema. Todo esto había que mantenerlo limpio. Siempre me acuerdo que Jay Harmon y Tony Miles siempre me decían, tienes que mantener limpio el avión para evitar los químicos y además el avión vuela mejor cuando está limpio. Especialmente los bordes de ataque que se llenaban mucho de mosquitos. Había que estarlo constantemente lavando. En Arkansas trabajábamos en los campos de algodón. Los campos de algodón siempre están inundados, siempre hay agua en ellos, obviamente siempre hay mosquitos. Esta parte de aquí se llenaba negra de mosquitos. Pueden ver algunos aquí, se ponía negra. Y eso hacía que se interfiriera el flujo del aire sobre el ala, el avión no volaba igual. Me acuerdo que Jay se bajaba y me decía, limpia los bordes de ataque, límpialos, manténlos limpios y encéralos. Los limpiaba yo, les quitaba los mosquitos y los enceraba para que no se pegaran. Y se iba, no, ya cuando regresaba otra vez negro. Tenemos un químico especial, le echaba agua, le echaba el químico y el químico carcomía el insecto, los insectos, le echaba agua y se caían. Pero era constante, él llegaba, amarraba la manguera allá, corría a hacer lo que tenía que hacer, me subía a limpiar el vidrio, los bordes de ataque, todo preparar. En menos de 5 minutos tenía que estar listo el avión e irse otra vez a volar. Y dependiendo del campo, a veces tardaba 15 minutos o 20 o 30 minutos, dependiendo de qué tan lejos estaba sprayando, y luego regresaba y tenía que repetir la operación otra vez. Generalmente yo trabajaba del lado izquierdo, que era donde estaban las bombas que teníamos. Y miren qué tremendo el tamaño del... Cuando se iba el avión al campo, luego regresaba, se estacionaba en la orilla. Yo tenía que correr, agarraba mi manguera, ya tenía todos los químicos mezclados y listos con la receta que él me había dado. Venía yo, conectaba aquí la manguera, abría y empezaba a cargar de los tanques, empezaba a cargar el químico. Y por ahí se iba, ustedes van a ver la manguera, por ahí se iba y entraba ya al hopper. Voy a enseñar lo que es el hopper. La parte de aquí. Esto es el hopper. Cuando era líquido no podía abrir esto porque el humo te podía dañar, te podía quemar la cara. Cuando era granulado tenía que abrirlo para meter un tubo aquí y cargarlo de fertilizante. Esta parte se abría de aquí. Y todo esto tenía que hacerlo uno solo. Y como ven, ya perdí la práctica, pero aquí dentro está el hopper. ¿Sí? A veces lo llenábamos de líquido, a veces lo llenábamos de fertilizante. Ahí está el vidrio por donde el piloto veía cuánta carga le quedaba. Aquí hay una división para que no se moviera mucho el líquido, porque es muy inestable el avión si se mueve mucho el líquido.
Eso era como lo llenábamos. Ahí abajo es donde salía el fertilizante granulado. Wow, es un hopper muy grande. Después de que terminamos la operación teníamos que mantener todo esto limpio. Siempre había que mantener esto limpio. Era increíble la cantidad de limpieza que teníamos que hacer en los aviones. Para mí lavar un avión en 5 minutos es algo muy normal. Claro, un Cessnita, un Piper, pues no es nada en comparación con este tipo de equipo. En la parte de enfrente tenía para checar cosas de la máquina. La máquina está muy pequeña, va en esta parte de aquí, pero había que mantenerlo limpio. Luego me tocaba limpiar los vidrios. Teníamos una cera especial para mantenerlos limpios los vidrios. Y no sé si tenga llave o no, pero voy a tratar de abrirlo. Esta era la parte hasta donde llegué yo a trabajar con los fumigadores. Aquí va el piloto amarrado, todos sus controles. Los controles para fumigar. Miren, esa ventanita era para que viera él para adentro. El avión es simplemente VFR, no está aprobado para operaciones de instrumentos. Ventilas del lado izquierdo. Los dos lados tienen pedales. Y es wow, simplemente increíble. Me acuerdo yo una ocasión que yo me decía, cuando venía yo y limpiaba el vidrio aquí, me decía yo, ya nomás me faltan 40 centímetros. Ya me faltan nomás como 20 pulgadas para llegar a sentarme en la cabina del avión. Y a veces que me subía nada más, a veces que cuando ya estaba parada la operación y había que hacer mantenimiento dentro, me encantaba subirme, meterme a la cabina y tenía a veces que limpiar el panel, limpiar las diferentes partes del avión. A ver si todavía puedo meterme. Como ven, ya estoy un poquito gordito. Ya perdí la habilidad, pero aquí era a donde yo me metía. Traía un cepillo y tenía que limpiar cada uno de sus tornillos con el cepillo, mantenerlo limpio. Pero era algo que me encantaba, no era algo que estoy forzado trabajando los domingos aquí en este avión. No, lo hacía con amor, con pasión. No era un trabajo en realidad. Y aparte de que era la manera que me proveía económicamente, pues me ayudaba a conocer qué era esto, para qué es esto, para qué es esto, para qué son los controles. Había veces que el avión estaba prendido, estaba en el suelo esperando mejores condiciones para volar. Me podía subir, imaginarme qué sería, agarrar el control, volar este avión, ir y fumigar. Eso alimentaba el sueño. Por eso es que yo te digo, tú tienes que estar cerca de algo relacionado con la aviación para alimentar el sueño. Estoy bien emocionado, estoy teniendo flashbacks, me estoy acordando de hace 20 años atrás. Era increíble. Es increíble a dónde hemos podido llegar. Que aquí fue donde empezamos. Es increíble. No llegué a volar fumigación. Las cosas cambiaron. No saqué mi licencia comercial a tiempo. Tuvimos que cambiar. Terminé como instructor. Nunca pude hacer esta operación. Vuelo patín de cola, pero nunca he podido hacer esta operación de fumigación. A lo mejor en algún punto en mi vida voy a tratar de hacerlo. Miren que hay un poco de corrosión. Y esto es la pelea constante que teníamos. Los químicos corroen fácilmente. Eso tenemos que estar constantemente limpiando el avión. Esto es para poder ver cuando se hacen los virajes muy cerrados, muy fuertes. Esto es para proteger el casco del piloto. Eso aquí va uno con su casco. Increíble. Algunas cosas que se tenían, por ejemplo, me acuerdo que los flaps los tenía el piloto aquí mismo para activarlos, para dar vueltas muy cerradas. Se activaban los flaps de aquí. No sé cuáles serán de aquí. Aquí está el acelerador, las mezclas. Y esta palanca es la palanca que abre el hopper ahí abajo. No la voy a abrir, pero esto es lo que hacía que se empezara a tirar el hopper. Y hay una válvula especial para tirar la carga, no sé dónde estará, pero esa válvula la activaba y se tiraba la carga de emergencia. Creo que es esta. Se activaba la válvula y se tiraba la carga de emergencia por si había que aterrizar de emergencia. Obviamente no era bueno aterrizar con el avión lleno de combustible, porque muchos accidentes sucedían. El piloto podía aterrizar de emergencia, pero luego se incendiaba porque los químicos algunos de ellos eran muy flamables. Era increíble. Y una vez me acuerdo que me dio un ride el piloto, e iba yo sentado aquí
pusimos un termo y una almohada y me senté aquí. Y yo iba aquí y el piloto me dio un ride nomás para que viera lo que se sentía. Y aquí iba yo. Obviamente es ilegal, no puede uno irse en los cintos, pero bueno. Así era como lo hacíamos en los ranchos. 175 millas por hora borraceando los campos. Todo eso alimentaba el sueño, lo mantenía fresco, lo mantenía vivo. Hasta ahora. Ustedes pueden tocar mi corazón, está temblando de emoción. A ver, déjame ver si me acuerdo cómo me salía. Como les digo, ya estoy un poquito gordito. Ya no es lo mismo que hace 20 años. Ay. So, esto fue el inicio de mi carrera. El inicio, y solo Dios sabe a dónde vamos a llegar después de esto. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Esto fue el inicio de mi carrera con los aviones. Y estar aquí en México con este tipo de equipo, disfrutar lo que estamos disfrutando, es simplemente una gran bendición. Esto es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the skies safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.